y empezaremos a trabajar. Recordaremos lo que habíamos hecho, ¿sí? Inicialmente habíamos hablado de nuestros números complejos y los habíamos entendido como vectores que en forma binomia se representaban de esta manera: A más BI, donde A era la componente real y B la componente imaginaria. Habíamos dicho que si los complejos estaban dados en forma binomia, nos convenía sumarlos, donde se sumaba simplemente las componentes reales y las componentes imaginarias. Para multiplicar, se multiplicaba miembro a miembro. Para dividir, se hacía uso de un artificio, entendiendo que el conjugado de un complejo es el mismo número, o sea, tiene las mismas componentes, simplemente que la componente imaginaria cambia de signo. Entonces, lo que se hace para dividir es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, de tal manera de tener en el denominador el módulo al cuadrado y arriba un producto de complejos. ¿Se acuerdan ustedes? Después habíamos utilizado esta forma binomia para poder determinar las raíces cuadradas de un complejo. Hasta ahí habíamos hecho, ¿se acuerdan? Un complejo Z tiene su raíz cuadrada de la forma W, cuya componente real va a ser X y componente imaginaria va a ser y habíamos llegado a estas expresiones. X era más menos raíz del módulo del complejo, más A sobre 2, donde ¿quién es A? Es la componente real del complejo. Y era más menos raíz del módulo del complejo menos A sobre 2. Listo, teníamos ahí los valores de X y de Y. Dependiendo de cómo era el complejo del cual queríamos sacar su raíz cuadrada, si la componente imaginaria era positiva, los signos de X y Y eran iguales; si era negativa, los signos de X y Y eran diferentes. Esto ya lo hemos visto, ¿recuerden? ¿Se acuerdan hasta ahí? Sí, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho. ¿Qué más hemos hecho? Habíamos hablado de que podíamos transformar y expresar a los complejos en forma polar o trigonométrica. ¿A qué nos referíamos? A que un complejo era un vector, tenía un módulo que a partir de ahora ya no le voy a poner en palitos, sino le voy a poner como ρ. Tita es el ángulo que forma el vector con el eje horizontal. Y entonces habíamos expresado las componentes real e imaginaria en función del módulo y del ángulo. La componente real era módulo coseno de tita, la componente imaginaria era módulo seno de tita. De tal manera que al reemplazar y factorizar el módulo, z venía a ser módulo cis de tita, donde cis que representaba, estamos repasando así súper rápido, cis representaba el coseno más y seno del ángulo tita. Y habíamos visto que estando en forma polar, nosotros podíamos multiplicar a los complejos. Para multiplicarlos se multiplicaban los módulos y se sumaban los ángulos. Podíamos dividirlos, se dividían los módulos y se restaban los ángulos. Podíamos elevarlos a una potencia aplicando el teorema de De Moivre, donde decíamos que un complejo elevado a la n era el módulo elevado a la n cis de n tita. Hasta ahí, ¿se acuerdan que habíamos hecho preguntas? Por favor, pregunten. Ninguna, ingeniera, todo claro. Perfecto. Vamos a seguir entonces con las operaciones de nuestros complejos. Y ahora, fíjense acá. Cuando yo tengo un complejo z elevado a la n, el módulo se elevó a la n y el ángulo se multiplicó por n. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hallar su raíz? Hablar de la raíz enésima de z es como decir z elevado a la 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, si yo hago lo mismo, la raíz enésima de z vendría a ser la raíz enésima del módulo cis del ángulo tita dividido entre n. ¿Se dan cuenta? Ah, pero ¿qué sucede? Que cuando yo hablo de radicación, por ejemplo, yo quiero hablar de la raíz cúbica de un complejo, pues un complejo va a tener 3 raíces cúbicas, raíces cuartas va a tener 4 raíces cuartas. ¿Cómo encuentro esas? Lo que sucede es muy simple. Cuando nosotros tenemos un número complejo, recuerden, hemos dicho, este es el ángulo que lo define.
Pero si yo en lugar de hablar de ese ángulo, hablo del ángulo que se genera luego de una vuelta, el resultado es el mismo complejo. Y si en lugar de dar una vuelta, doy dos vueltas, misma situación, ¿verdad? El complejo va a seguir siendo el mismo, ¿cierto? Cierto. Entonces, eso es lo que vamos a usar para hallar las raíces enésimas de un complejo. ¿Qué vamos a decir? Al ángulo θ le vamos a sumar 2kπ. Entonces voy a decir es θ más 2kπ sobre n. ¿Quién es k? Este valor de k es un valor entero que puede tomar o no puede tomar, sino que toma valores entre 0 y n menos 1. Si yo hablo de las raíces cúbicas, entonces hasta n menos 1, n valdrá 3. Tengo que tomar acá, ¿con qué valores? Con 0, 1, 2. Quiero hallar las raíces quintas. El valor de k va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Siempre hasta un hito menos que el radical. ¿Se entiende? Estoy segura que sí. Algo súper importante. Las raíces de un complejo siempre van a formar un polígono regular de n lados iguales. Veamos el ejemplo. Yo tengo mi complejo Z que es 32 cis de pi tercios. Así súper rápido lo ubicaremos. El módulo es 32, de hecho es grande el vector y el ángulo es pi tercios. ¿Cuánto es pi tercios? 180 entre 3 son 60 grados. Este es el complejo en cuestión. ¿Correcto? Correcto. Ahora, yo de este complejo quiero hallar sus raíces quintas. Entonces, según la formulita que también se demora, es que dice, la raíz quinta de z va a ser la raíz quinta del módulo cis de θ más 2kπ sobre 5. Ok, reemplazamos. La raíz quinta de z va a ser raíz quinta de, el módulo era 32, cis de, el ángulo θ era pi tercios más 2kπ sobre 5. Expresemos un poquito más simple. Raíz quinta de 32 es 2. Fíjate, las raíces quintas van a tener módulo 2, ¿cierto? Y ahí está mi expresión. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que darle diferentes valores a la k. ¿Qué valores va a tomar la k? Desde 0 hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque hemos dicho hasta n menos 1. Yo quiero las raíces quintas, entonces tiene que ser hasta 5 menos 1, que es 4. Y empiezo. Cuando k vale 0, yo voy a hallar w0. ¿Y qué va a ser? Va a ser pi tercios. Esto, k vale 0, no hay nada que sumar. Sobre 5 sería pi quinceavos. Ahí está mi ángulo. Cuando k vale 1, voy a hallar w1. 2 por 1 es 2pi. Aquí 2 por 3 es 6 más 1. Sería 7 pi quinceavos. Cuando k vale 2, encontramos w2. 2 por 2 es 4pi. 4 por 3, 12 y 1, 13 pi quinceavos. Cuando k vale 3, hallamos W3. 2 por 3 es 6, por 3 18 y 1 es 19 pi quinceavos. Y finalmente, cuando k vale 4, hallaremos W4. 2 por 4, 8, por 3, 24 y 1, 25 pi quinceavos. Y ya está. Y voy a tener las 5 raíces quintas del complejo en cuestión. Fíjate algo. Las 5 raíces tienen el mismo módulo, todas tienen módulo 2. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué pasa con el ángulo? La variación entre un ángulo y otro es la misma. Fíjate, para llegar de pi quinceavos a 7 pi quinceavos, arriba, ¿cuánto le ha sumado? Ah, arriba le ha sumado 6, ¿cierto? 1 más 6, 7. 7 más 6, 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. Ah, correcto, ya está. Ahora yo quiero ubicar a los complejos. No me ubico mucho en radianes. ¿Lo puedo entender en grados? Claro que sí. ¿Cuánto sería pi quinceavos? Solo para tener la idea de qué inclinación tiene. Recuerda que pi radianes es equivalente a 180 grados. Entonces sería, ¿cómo decir? 180 entre 5. Ay, perdón, 180 entre 15. ¿Qué sería? 12 grados. 7 pi quinceavos, ¿cuánto sería? Sería 84 grados. Acá sería 156 grados.
228 grados. Y finalmente acá, 300 grados. Fíjate algo interesante. Lo que estoy haciendo acá es para ubicar cómo voy a eh, graficar, cómo los voy a poner en nuestros sistemas de ejes cartesianos. La variación de los ángulos en grados es la misma, ¿no? Fíjate, ¿cómo llego del 12 al 84? 72. 72 más 84, 156. Más 72, 228. Más 72, 300. Ah, es verdad, es verdad. Listo. Y ahora ubicamos. ¿Cómo ubicamos? El módulo es 2 y empiezo. Ángulo 12 grados, 84, 156, 228 y 300. Si nosotros unimos los extremos de esos vectores, pues ¿qué me va a dar? Me va a dar un polígono de 5 lados iguales. ¿Se entiende? A ver, vean. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? Todo claro, Inge. Ok, maravilloso. ¿Podríamos nosotros hacer ejercicios de esta naturaleza? Lo veremos mañana. Sí, todavía no. Mañana lo vamos a hacer. ¿Y qué más me interesa ahora? Ya sé que nuestros complejos se pueden expresar entonces en forma binomia y en forma polar. Pero ¿qué sucede? Nuestros complejos nosotros también podemos expresarlos en forma exponencial, que es muy similar a lo que se hace en forma polar. Recuerden ustedes tenían sus complejos z en forma binomia, de la forma a más bi. En forma polar, el complejo z era módulo cis de tita. Pero ¿qué pasa si tu complejo está en forma exponencial? Lo mismo. Lo único que voy a hacer es, en lugar de cis de tita, colocar e elevado a la i tita. Fíjate, el complejo en forma exponencial va a ser módulo e a la i tita. ¿Qué significa entonces? Significa eso que cis de tita es igual a e a la i tita. ¿Se entiende? Claro que sí. Cis de tita es e a la i tita. Es fundamental algo más que este ángulo tita siempre, 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 ay, que fea línea, siempre, siempre, siempre lo vamos a expresar en radianes. Por eso es que cuando trabajábamos con nuestros complejos en forma polar, hemos dicho, pues mejor nos vamos familiarizando y el ángulo tita siempre en radianes. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner un complejo, lo voy a borrar enseguida, por ejemplo, que z sea 3 e a la i 45 grados. E a la i 45 grados. No puedo hacer eso, eso está mal, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería lo correcto? Lo correcto sería decir 3 e a la i pi cuartos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Veamos entonces, así es tan similar, entonces las operaciones van a ser similares, sí. La forma de llevar de una forma a la otra, lo mismo. Fíjate, yo tengo mi complejo z en forma binomia 3 más 3i. ¿Cómo lo llevo a forma exponencial? Primero hallo el ángulo, la tangente de tita que era componente imaginaria sobre componente real, sería 1, de donde el ángulo es 45 grados, pero ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a radianes, sería pi cuarto. El módulo me resulta igual a 3 raíz de 2 y luego ¿qué voy a decir? Que el complejo z es igual a 3 raíz de 2 e a la i pi cuartos. ¿Se entiende? Módulo e a la tita. ¿Qué pasa si tengo a mi complejo en el segundo cuadrante? La tangente de tita es raíz de 3 sobre menos 3. El ángulo tita es negativo menos pi sextos. ¿Por qué me ha dado negativo?
porque está midiendo en sentido horario. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumarle pi radianes y el ángulo me va a quedar 5 pi sextos. El módulo me sale 2 raíz de 3 y el complejo entonces al final, ¿qué va a ser? Va a ser 2 raíz de 3 e a la 5 pi sextos. ¿Se entiende? Es igual que lo que hacíamos cuando llevábamos de forma binomia a forma polar, ¿correcto? ¿Estamos bien? Como es lo mismo, ¿qué va a pasar con sus operaciones? Las operaciones van a ser similares. Para el producto, voy a multiplicar los módulos y voy a sumar los ángulos. ¿Dónde? Módulo 1, módulo 2, e a la i, tita 1 más tita 2. Para la división, divido los módulos, resto los ángulos, tal como hacíamos en forma polar. Veamos, aquí tengo el producto de estos dos complejos, Z1, Z2 va a ser 3 por 5, 15, e a la i, pi sextos más 3 pi cuartos, me da 11 pi doceavos, y ya está. ¿Dónde va a estar ubicado este resultado? 11 pi doceavos, ¿cuánto es? 11 entre 12 es menos de 1, entonces el complejo es menos de pi. Nuestro complejo pues va a estar por ahí. ¿Se entiende? Voy a dividir 8 e a la i 2 pi tercios, 4 e a la i 5 pi sextos, 8 entre 4 me va a dar 2 y resto. E a la i 2 pi tercios menos 5 pi sextos va a salir negativo. ¿Qué pasaba si salía un ángulo negativo? Ah, lo que pasaba es que el ángulo estaba medido en sentido horario. ¿No me interesa ese ángulo? No. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar 2 pi, tal como hemos dicho cuando trabajábamos en forma polar. Le sumo 2 pi, ahí está, y el resultado va a ser 2 e a la i 11 pi sextos. Y 11 pi sextos pues está ubicado acá. ¿Estamos bien? Es lo mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, pregunte. ¿No hay pregunta? No hay pregunta. Bien, sigamos. ¿Para qué me sirve entonces esto de la forma exponencial? Para otro tipo de operaciones. ¿Cuáles? El hecho de poder hallar logaritmos de números complejos. ¿Cómo hallaríamos logaritmos? Si tu complejo z es módulo e a la i tita, y yo quiero hallar el logaritmo de este complejo z, bastará con aplicar logaritmos a ambos lados, y me doy cuenta que acá tenemos logaritmo de un producto. ¡Oh, qué interesante! ¿Por qué? Porque podemos aplicar propiedades de logaritmos. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Sería logaritmo del módulo más logaritmo de e a la i tita, logaritmo neperiano. Por propiedades de logaritmos, y tita bajaría y neperiano de e sabemos que es 1. Y de ahí me queda esta expresión. A esta expresión, nosotros la vamos a conocer como el logaritmo principal. Pero con la misma idea que hemos venido manejando desde que hemos empezado a indicar, hemos dicho que todo complejo z, cuando se marca este ángulo o cuando se marca el ángulo luego de haber dado una vuelta, es el mismo complejo, voy a aplicar eso. Y al ángulo tita yo le voy a sumar 2k pi, en el sentido de que este 2k pi está representando vueltas. ¿Qué va a suceder? Que vamos a hallar ahí los infinitos resultados para el logaritmo de nuestro complejo. Voy a decir que en general el neperiano de z entonces va a ser el neperiano del módulo más i tita más 2k pi, donde k puede ser cualquier valor entero. Fíjate qué va a pasar.
El neperiano del módulo va a ser un valor fijo y va a dar eso la componente real. Para la componente imaginaria hay que ir modificando según el valor de k. Si k vale 0, voy a tener aquí y titi va a ser el logaritmo principal, este que está marcado en rojito. Si k vale 1, va a ser tita más 2kpi. Voy a tener acá otro valor. Si k vale 2, si k vale 3, si k vale menos 1, sería tita menos 2pi, etcétera, etcétera, ¿no? Y se dan cuenta, me van a salir infinitos resultados. De estos infinitos resultados de los logaritmos, cuando k vale 0, tengo el logaritmo principal. ¿Se entiende? Ahora, veamos. Yo tengo el complejo z que es 4e a la i pi cuartos. 4e a la i pi cuartos, ¿qué significa? Significa que el módulo es 4 y que el ángulo es pi cuartos. Estaríamos ahí. Listo. Ese es mi complejo. Yo quiero sacar el neperiano de este número. ¿Qué dice? Súper fácil. El neperiano de z es neperiano del módulo más i tita más 2kpi. Ok, en mi caso neperiano de 4, que es el módulo, más i tita, que es pi cuartos, más 2kpi. Neperiano de 4, ¿cuánto vale? Usamos calculadorita y el neperiano de 4 es 1,39. ¿Qué significa? Que la componente real es 1,39, nada más. Más i pi cuartos. Ok, ¿qué va a pasar cuando k vale 0? K vale 0, esto no hay, va a ser 1,39 más i pi cuartos. ¿Cuánto es pi cuartos? Pi cuartos es 3,14 entre 4, me va a dar 0,79. ¿De quién? De i, porque es la componente imaginaria. ¿Qué pasa cuando k vale 1? Tendrías, neperiano de z sería, la componente real se mantiene, ¿ven? Sigue siendo el 1,39. ¿Qué pasa para la componente imaginaria? Voy a tener el ángulo pi cuartos más 2pi. Hacemos operaciones y me da 707. Si k vale 2, si k vale menos 1, si k vale menos 2, y entonces yo puedo ir ubicando a los complejos de acuerdo a sus componentes. ¿Se entiende? Entonces el logaritmo de un complejo que te da infinitas soluciones. Ahora, ¿para qué otra operación te va a servir tener al complejo en forma exponencial? Esta que es súper útil para determinar exponentes complejos. ¿Qué pasa si yo tengo un complejo Z1 elevado a otro complejo Z2? ¿Qué pasaría? ¿Cómo encontramos Z1 a la Z2? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un truquito. ¿Qué truquito vamos a hacer? Vamos a decir que Z1 a la Z2 es lo mismo que E a la neperiano. ¿De quién? De Z1 a la Z2, ¿correcto? Claro, este es un artificio algebraico. E a la neperiano se simplificaría y tendría Z1 a la Z2. No he hecho nada. La gran ventaja, ¿cuál es? Que ahora en el exponente yo puedo trabajar. Neperiano de Z1 a la Z2 por propiedades de logaritmos, Z2 baja y me quedaría E elevado a la Z2 neperiano de Z1. Maravilla, ¿por qué? Porque acabo de aprender cómo hallar logaritmos. ¿Qué logaritmos te interesan para hallar complejos? Solo te interesa trabajar con el logaritmo principal, ¿ya? Entonces veamos. ¿Tienes Z1? Solo eso recuerda, Z1 es la base y Z2 es el exponente. En mi caso, ¿quién sería Z1 aquí? Me dice, halle 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 y elevado a la 1 menos i. ¿Quién sería mi base? Mi base sería, mi Z1 sería 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2i. Perfecto. Este numerito de acá, este es Z1. Listo. ¿Qué dice la fórmula? Necesitas el neperiano de Z1. Perfecto. Entonces Z1 lo voy a poner en forma exponencial, saco su módulo que es 4, su ángulo que es pi cuartos y ahí está. Z1 es 4e a la i pi cuartos. Sacamos su logaritmo principal, que era el logaritmo del módulo más i tita, y ahí está, es justo el número con el que estábamos trabajando hace un ratito. Ya tengo el neperiano de Z1. Listo, 1,39 más 0,79i. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que te dicen acá? Ahora agarras y lo vas a multiplicar por Z2. Z2 era el exponente, era 1 menos i por 1,39 más 0,79i y multiplicamos dos complejos en forma binomia. ¿Cómo era? Era real por real menos imaginario por imaginario
¿correcto? Más cruzadito, real por imaginario, más imaginario por real, y eso y. Y ahí está, yo tengo que Z2 neperiano de Z1 es 2.18 menos 0,6i. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo acá. Z1 a la Z2 era E a la Z2 neperiano de Z1. ¿Cuánto sería? Sería en mi caso E a la 218 menos 0,6i. ¿Y ahora qué hago? Uso propiedades de exponentes. ¿Qué pasa cuando tengo una suma algebraica de exponentes? Esto es lo mismo que decir E a la 218 por E a la menos 0,6i. ¿Correcto? ¿Estamos bien? E a la 218 por E a la menos 0,6i. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué va a hacer este E a la 218? Este es un real puro. Yo agarro mi calculadora y encuentro ese valor. ¿Y cuánto te va a salir E a la 218? Te va a salir 8.85. ¿Qué va a representar ese 8.85? Ese 8.85 te va a representar el módulo del complejo. En cambio, ¿qué hago con este E a la menos 0,6i? Esto es el ángulo. Te está representando la parte del complejo que era E a la i tita. Si yo comparo, ¿qué significa? ¿Quién es tita? ¿Cuánto te está saliendo tita? Tita te está dando menos 0,6, ¿se entiende? Claro, porque ahí está la E, la I, sí, esto es tita. Pero tú entiendes cuánto es menos 0,6 radianes. Me cuesta un poquito. ¿Qué hago entonces? Ponlo en función de pi. Aquí simplemente estoy multiplicando y dividiendo por pi. ¿Notan? ¿Para qué estoy multiplicando y dividiendo por pi? Para dejar el pi arriba y hacer simplemente menos 0,6 entre pi y me va a dar este valor. Me va a dar menos 0,19. Y ya está. ¿Y ahora qué significa esto? Que el ángulo tita es menos 0,19 de pi. Pero ¿qué sucede cuando un ángulo es negativo? Cuando un ángulo era negativo significaba que estaba medido, lo hemos dicho un montón de veces, significaba que estaba medido en sentido horario. Uy, entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a sumar 2pi. Y aquí sale, sumo 2pi. Y el resultado va a ser 1,85, perdón, 8,85 e a la i 1,81 de pi. ¿Y dónde está 1,81 de pi? Pues está justamente ahí. A ver, mírenlo.